Ok, doctores, nuevamente buenos días con todos. Vamos a iniciar esta segunda sesión, este segundo módulo de nuestro curso de farmacología. El día de hoy abordaremos lo que nos corresponde a farmacología de los ansiolíticos sedantes y también abordaremos lo correspondiente a los anestésicos locales. Con relación a la primera sesión, tuvimos, por ejemplo, el tópico sobre farmacología general, principios generales y principios en posología. Hay algunos conceptos que debemos recordar, por ejemplo, que la farmacología viene a ser una ciencia bastante amplia que va a encargarse de estudiar diversos aspectos de un fármaco, desde el mecanismo de acción, es decir, cómo funciona, cuáles son los usos terapéuticos y también, de repente, cuáles son los efectos adversos y o interacciones. Adicionalmente, también abordamos las diferencias entre las diferentes formas farmacéuticas, resaltando, por ejemplo, que las cápsulas eran aquellas presentaciones que tenían una cubierta de glicerina, ¿no? Aquellas que tenían una conformación de plástico, de gelatina, y cuyo interior podía tener, por ejemplo, un contenido líquido. Mientras más líquido era, nos permitía una rápida liberación, un efecto mucho más rápido. O de repente si presentaba en polvo o granulados, iba a demorar un poquitito más, ligeramente. A diferencia de ello, también recordaremos, por ejemplo, que teníamos dos presentaciones, como eran las tabletas y los comprimidos. Las tabletas, elaboradas por aglutinación, elaboradas por capas, ¿no? Como una cebollita, el cual me permitía agregar más de un principio activo. En cambio, los comprimidos, por lo general, tienen un solo principio activo, porque es una mezcla de todo, de los excipientes y del principio activo. Y hablamos de importante por permitir mejor medicamento, un medicamento en la calidad de que Perú ya cumplirse con una relación que no está normal. Entonces, si por alguna razón nosotros vamos a iniciar terapia antibiótica, nosotros deberíamos sugerirle al paciente, ¿sí? Paciente para que pueda, por ejemplo, adquirir medicamentos sin inconvenientes. Porque como bien sabemos, actualmente hay varios fármacos, ¿no? Hay fármacos que pueden tener muy buenas prácticas de producción, prácticas de buena calidad, buenas prácticas de manufactura, pero no necesariamente esto se cumple para todos los fármacos. Entonces, en antibióticos habría que tener más cuidado. Luego observamos, por ejemplo, las diferencias entre las formas farmacéuticas líquidas, sobre todo los jarabes y las suspensiones, que también vamos a abordar un poco el día de hoy de ese tema. Los jarabes, por ejemplo, eran presentaciones líquidas homogéneas que tienen una gran concentración de sacarosa, de azúcar. En cambio, las suspensiones no necesariamente, ¿no? Y adicionalmente, ¿recuerdan cuánto tiempo necesitaba o en cuánto tiempo debía utilizar esta suspensión si ya era abierta, doctores? ¿Recuerdan ese dato? ¿Cuánto tiempo debíamos esperar una vez abierto, a lo mucho? ¿Cuánto tiempo teníamos para utilizar este fármaco? Si fuese un jarabe, hasta donde indica el fabricante, pero si fuese una suspensión, usualmente de 7 a 10 días, ¿no? De 7 a 10 días. Tengan en cuenta esa consideración. Una suspensión es muy inestable. Por lo tanto, tiene que ser utilizada una vez reconstituida o de repente una vez abierto el envase en una suspensión, solamente de 7 a 10 días. Ok, entonces luego de ello vimos lo correspondiente a cálculo de dosis. Y el día de hoy, cuando veamos anestésicos locales, también vamos a continuar practicando este concepto. Así que, doctores, no sé si tengan alguna pregunta, consulta al respecto, algo que no haya quedado claro de repente la semana pasada, para poder aprovechar estos primeros minutos y explicar, y de no ser el caso, continuar con lo programado como son los ansiolíticos, sedantes y luego los anestésicos locales.
Ok, preguntas, dudas, doctores, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Listo, doctores. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar con lo programado para el día de hoy, cómo sería la farmacología de los ansiolíticos y sedantes. Antes de empezar con este tema, es muy importante tratar de plantear algunas preguntas. Una de las preguntas que podríamos plantear es, por ejemplo, si en este caso nosotros podemos, sí, podemos realizar protocolos de presión del sistema nervioso central. Y la respuesta es sí, nosotros podemos realizar protocolos de sedación consciente. Pero ¿qué cosa es la sedación consciente? La sedación consciente es un estado depresor del sistema nervioso en la cual el paciente va a ser mucho más colaborador, en la cual el paciente, por ejemplo, va a disminuir un poco su coordinación, sobre todo la coordinación de la motricidad fina, pero igualmente el paciente está despierto, está consciente. Si al paciente nosotros le pedimos que por favor gire hacia la izquierda, el paciente nos va a obedecer, abre un poquito más la boca, perfecto. Va a ser un paciente colaborador. La sedación consciente es un protocolo que usualmente está relacionado a los pacientes pediátricos, sobre todo pacientes de conducta difícil, pero no necesariamente es el único público objetivo, porque la sedación consciente también se puede administrar en pacientes adultos, pacientes también excesivamente aprensivos, ¿no? Temerosos, que tienen fobias al tratamiento odontológico, y en cierto modo podríamos aliviar esta sensación. Algo muy importante que veremos en la sedación consciente es que el paciente, por ejemplo, tiene que mantener sus funciones vitales estables, que el fármaco que yo escoja no me genere alteraciones en la saturación de oxígeno, en la frecuencia cardíaca o incluso en la frecuencia respiratoria. Otra pregunta que también podría plantearme es qué efectos debo alcanzar para tener una buena sedación consciente. Y con relación a ello, será muy importante, por ejemplo, que yo alcance la colaboración del paciente, pero que tampoco me genere una depresión muy intensa. Una gran ventaja de las benzodiazepinas es, por ejemplo, que puede producir amnesia anteror, la pérdida selectiva de la memoria mientras el fármaco ejerce este efecto. La otra pregunta que podríamos tener es, por ejemplo, qué criterios debe evaluar de forma permanente o de forma constante durante la sedación consciente. Durante la sedación consciente debo enfocarme principalmente en la función respiratoria, que es lo que más se puede complicar. La saturación de oxígeno es un parámetro que debo monitorizar con bastante frecuencia, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Ok, entonces, doctores, vamos a iniciar esta sesión. ¿Qué cosa es la sedación consciente? La sedación consciente, como ya habíamos comentado, es un estado médicamente controlado en el cual vamos a deprimir la conciencia. Muy importante porque el paciente, como dijimos, tiene que estar despierto, tiene que mantener sus reflejos protectores. Por ejemplo, el reflejo a la deglución, el reflejo palpebral, ¿sí? El reflejo laringio, tienen que estar constantes, tienen que estar activos. Y algo que también es muy importante es que las vías aéreas tienen que estar permeables. Y el paciente tiene que responder de manera adecuada ante una estimulación verbal o una estimulación táctil, una ligera estimulación táctil, palmaditas y el paciente sigue despierto. Para poder realizar este protocolo de sedación consciente, existen varios, digamos, agentes, varios fármacos que podríamos utilizar. Cada uno ofrece ciertas ventajas y limitaciones. Uno de los primeros agentes que se ha utilizado para protocolos de sedación consciente es, por ejemplo, con el óxido nitroso, un anestésico general que puede ejercer efecto analgésico. Ojo, el óxido nitroso sí tiene efecto analgésico, pero que lamentablemente no va a ejercer amnesia anterógrada, y es un plus que sí tienen las benzodiazepinas.
El otro grupo de agentes que también se podría utilizar como agentes para protocolos de sedación son, por ejemplo, los antihistamínicos. Los antihistamínicos, como recordaremos, son fármacos que pueden producir somnolencia, letargo en el paciente, un efecto sedante. Pero en este caso, los antihistamínicos no tienen ni efecto analgésico ni tampoco producen amnesia anterógrada. Y el tercer grupo, que es el que vamos a desarrollar principalmente el día de hoy, son las benzodiazepinas. Por ejemplo, el midazolam o el orazepam. Son benzodiazepinas que tienen efecto ansiolítico, buen efecto sedante y sobre todo la amnesia anterógrada. ¿Qué quiere decir amnesia anterógrada? Amnesia anterógrada significa perder ciertos conocimientos, ciertos recuerdos que de repente pueden ser bastante traumáticos. Sobre todo efectos relacionados al procedimiento odontológico, procedimientos traumáticos. Entonces, ¿qué hacen las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas son fármacos que nosotros vamos a emplearlos con diferentes finalidades. En pequeñas cantidades, usualmente pueden alcanzar efecto ansiolítico. En dosis intermedias pueden alcanzar un efecto de sedación moderada. Y en dosis mucho más altas pueden llegar a generar un efecto de sedación profunda. Entonces hay sedación mínima, sedación moderada y sedación profunda. Y los tres efectos pueden ser alcanzados justamente con las benzodiazepinas. Dependerá de la dosis y la vía de administración. Técnicamente, ¿qué es lo que hacen este grupo de fármacos? Van a ser depresores del sistema nervioso central, modulando a un grupo de receptores GABA del tipo A. Esa es su función, modular a un receptor llamado GABA del tipo A. Usualmente, las benzodiazepinas van a tener un efecto bastante seguro. Es poco probable de que mi paciente llegue a un desenlace fatal. Lo que sí puede producir es de repente una depresión respiratoria mucho más marcada. De repente que alcance un efecto hipnótico igualmente mucho más intenso. Pero realmente es poco probable que mi paciente pueda llegar a la muerte si es que yo solamente utilizo una benzodiazepina. Las benzodiazepinas por sí solas poseen un elevado índice terapéutico, son bastante seguras. Particularmente, ¿dónde es que actúan las benzodiazepinas? Como dijimos, en el receptor GABA del tipo A, específicamente entre las unidades alfa y GABA. Al unirse entre estas unidades, alcanza mejor efecto ansiolítico, mejor efecto sedante y también mejor efecto de amnesia anterógrada. Por ejemplo, debemos saber, doctores, debemos saber que normalmente en condiciones normales nosotros vamos a tener un equilibrio, sí, un equilibrio entre dos neurotransmisores. Glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y tenemos al GABA, que viene a ser un neurotransmisor inhibitor. Entonces, en condiciones normales va a haber siempre un equilibrio entre estas dos, siempre va a haber un equilibrio. Entonces, si asemejamos esto a una balanza, tenemos neurotransmisores excitatorios por un lado y neurotransmisores inhibitorios por el otro. Entonces, ¿qué es lo que hace el glutamato? El glutamato me mantiene alerta. En cambio, el GABA lo que hace es que yo entre en un estado de somnolencia. Las benzodiazepinas son fármacos que van a potenciar esta actividad. Las benzodiazepinas, como podría ser, por ejemplo, el midazolam, como podría ser el alprazolam, el mismo lorazepam, o si desean también el más conocido que es el diazepam, van a ser depresores, van a potenciar la actividad del GABA, van a mimetizar en cierto modo efectos similares al GABA. Son moduladores positivos. Entonces, obviamente, al tener una mayor actividad inhibitoria, voy a alcanzar un efecto sedante, ansiolítico, un efecto hipnótico, ¿no? Que es algo que nosotros vamos a ver. Entonces, aquí vemos justamente al receptor, tenemos al neurotransmisor GABA, que se une entre sus unidades alfa y beta, ok, eso es lo que normalmente funciona, pero también tenemos a las benzodiazepinas que se unen muy cerca a estos lugares
para generar un efecto modulador positivo. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar también otros fármacos que pueden actuar en este mismo receptor y que también tienen efectos similares, efectos depresores. Por ejemplo, los anestésicos generales. Los anestésicos generales también tienen un efecto depresor. Por ejemplo, anestésicos inhalatorios como el isoflurano, depresores como el propofol, depresores como el mismo alcohol, el mismo etanol también es un depresor del sistema nervioso central. El mismo midazolam, todos son depresores. ¿Y por qué comentamos esto? Porque habíamos dicho que las benzodiazepinas por sí solas son fármacos que son bastante seguros, pero que lamentablemente cuando yo lo combino con otro agente, como podría ser, por ejemplo, con un anestésico general o de repente con el mismo etanol, que también es un depresor, ahí es donde empieza lo peligroso. ¿Por qué razón? Porque si yo combino, por ejemplo, midazolam más alcohol, esto sí puede generar una depresión respiratoria. Esto sí puede producir depresión respiratoria. E incluso de depresión respiratoria con un desenlace fatal. Puede ser incluso letal. Entonces, jamás se nos vaya a ocurrir combinar una benzodiazepina con alcohol. Esto lo hemos visto mucho en las noticias, ¿no? Las famosas peperas, ¿no? Hombre es pepeado, ¿sí? Al consumir o al ingerir benzodiazepinas conjuntamente con alcohol. ¿En nuestros pacientes será posible realizar esta combinación? Sí, existe una posibilidad, sobre todo en los pacientes pediátricos. Tengan en cuenta que existe una presentación conocida como elixir. ¿Se acuerdan, doctores, cuál era la característica del elixir? ¿Cuál era la principal característica del elixir? ¿Alguien recuerda? Un elixir era una presentación líquida que tenía un vehículo hidroalcohol. Hidroalcohol. Entonces, lamentablemente, si yo combino este midazolam más este elixir que contiene un vehículo hidroalcohólico, podría generar una depresión mucho más potente, porque el alcohol es otro depresor del sistema nervioso central. Y particularmente nosotros encontramos una presentación, ¿se acuerdan? La dexametasona. Dexametasona en elixir tenía esta presentación. Entonces, mucha precaución. En lugar de la dexametasona, de repente se puede utilizar otro corticoide como prednisona o de repente la prednisolona, que vienen usualmente en jarabe o en suspensión. El problema no es el fármaco, el problema no es el principio activo, el problema es la presentación hidroalcohólica de la dexametasona. Entonces, doctores, se les recuerda, las benzodiazepinas por sí solas son fármacos bastante seguros, son fármacos que no me van a generar mayores complicaciones, sobre todo de presión respiratoria. Sin embargo, eso es solamente cuando se utiliza de forma individual. Si yo lo combino con otros agentes, ahí empieza el problema y podría generarme una depresión mucho más marcada, ¿no? Incluso llegando a desenlaces fatales. Ok, entonces, según la Sociedad Americana de Anestesiología, o ASA, los pacientes que reciben depresores del sistema nervioso central pueden alcanzar 4 niveles. Un primer nivel de sedación mínima, un segundo nivel llamado sedación moderada, un siguiente nivel llamado sedación profunda y el último nivel que es la anestesia general. Esto es descrito por la ASA, la Sociedad Americana de Anestesiología. A la sedación mínima también se le conoce como ansiolisis. ¿Y cuál es la característica? ¿Cómo podemos alcanzar este efecto ansiolítico? Por ejemplo, utilizando benzodiazepinas como el midazolam en dosis bajas, 7.5 miligramos por vía oral. Con 7.5 miligramos por vía oral, lo más probable es que alcancemos solamente un efecto ansiolítico.
Doctor, ¿y qué pasa si sigo aumentando la dosis? De repente le aumento a unos 15 miligramos. Si agregamos a 15 miligramos por vía oral, podríamos alcanzar un efecto de sedación moderada o llamada también sedación consciente. Y si a pesar de ello seguimos utilizando dosis mucho más altas o de repente utilizamos las presentaciones parenterales, seguimos utilizando de repente los mismos 15 miligramos, ¿sí? 15 miligramos, pero por vía intramuscular o intravenosa, podríamos alcanzar el efecto de sedación profunda, ¿no? Son efectos dosis dependientes. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos cuatro niveles? O entre estos, bueno, en realidad los cuatro niveles. Por ejemplo, en la sedación mínima o en la ansiolisis, el paciente tiene una respuesta normal. El paciente responde ante diferentes estímulos, sobre todo estímulos verbales. Es como, por ejemplo, que yo en este momento, a los 14, voy a administrarles 7.5 miligramos de midazolam. Todos o en su mayoría alcanzarán este nivel de sedación mínima o ansiolisis. Yo les pregunto y ustedes responden, están despiertos. Doctor, entonces, ¿para qué le vamos a administrar esos 7.5 miligramos si mi paciente está despierto? Es simplemente para deprimir algunos centros nerviosos relacionados con la ansiedad. Mi paciente va a estar un poquito más colaborador. De repente su coordinación motora va a ser un poco más torpe, va a ser un poco más lenta, no va a tener una coordinación motora fina, pero el paciente está despierto. Algo muy importante de la sedación mínima es que el paciente va a tener las vías aéreas normales. La ventilación espontánea también va a seguir siendo normal. ¿Cuánto debería ser la saturación normal? Hablamos de más del 95% de saturación de oxígeno. Entonces, con la sedación mínima se debería mantener. ¿Y qué pasará con la función cardiovascular? Por ejemplo, frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial. Usualmente estas no van a ser alteradas, estas van a estar normales. Entonces, la sedación mínima o ansiolisis es para reducir la ansiedad en el paciente, el temor, alguna fobia que pueda presentarse. En el segundo nivel, que vendría a ser la sedación moderada o sedación consciente, aquí el paciente ya va a alcanzar un efecto sedante, un efecto mucho más profundo, en la cual el paciente igualmente va a tener una dificultad para poder realizar coordinaciones finas. Pero a pesar de ello, el paciente responde de manera normal ante estímulos verbales o estímulos táctiles. Como habíamos comentado, al paciente se le dice, por favor, abra la boca un poquito más, colabore. El paciente colabora. Al paciente le decimos, gira hacia la izquierda, gira a la derecha, levante un poco el mentón. Perfecto, el paciente colabora de manera adecuada. Pero por momentos, como que el paciente va a requerir de una estimulación táctil, pequeñas palmaditas. Hey, ¿me escuchas? Sí, 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 estoy aquí, sigo despierto. Aquí las vías aéreas igualmente no van a estar afectadas. La ventilación espontánea todavía puede ser adecuada, aunque dependiendo de la gente que nosotros vayamos a utilizar, estos pueden producir, por ejemplo, una hipoxia leve. ¿A qué hacemos referencia con una hipoxia leve? Si, por ejemplo, en un paciente normal la saturación de oxígeno era mayor al 95%, aquí podría haber una ligera reducción, ¿no? La saturación de oxígeno podría ser incluso mayor al 90%. ¿De qué va a depender del fármaco que yo emplee? Pero igualmente todavía va a ser adecuado. ¿Y qué pasa con la función cardiovascular? La función cardiovascular usualmente va a estar mantenida. Significa que la presión arterial, frecuencia cardíaca, el pulso, presión arterial van a estar normalmente mantenidas, ¿no? Bajo valores normales. El problema surge ya cuando mi paciente, por ejemplo, ingiere mayores cantidades o recibe una dosis mucho más alta. Y en este caso podríamos tener, por ejemplo, una sedación profunda, ¿sí? Sedación profunda.
¿Cuál es la característica de la sedación profunda? En la sedación profunda, el paciente ya no responde ante órdenes verbales. Aquí el paciente se queda dormido. Y usualmente cuando el paciente ya se queda dormido, puede requerir o puede responder solamente ante estímulos repetitivos o incluso estímulos dolorosos. Aquí el paciente va a requerir asistencia respiratoria porque la saturación de oxígeno puede estar por debajo del 90%. Y aquí hablamos de hipoxia moderada a hipoxia severa. La saturación de oxígeno es menor al 90%. De repente 88, 85%, ¿no? Ya me genera problemas. Y es a partir de este momento que nosotros necesitamos de asistencia respiratoria, una cánula o mascarilla de oxígeno o de repente una bombilla para poder permitir una mejor ventilación del paciente. A pesar de todo eso, la función cardiovascular todavía va a estar mantenida. El paciente todavía mantiene su presión arterial ligeramente disminuida, pero todavía está. Según la legislación peruana, aquí nosotros como odontólogos en el Perú podemos realizar los dos primeros niveles. Podemos utilizar agentes que produzcan la sedación mínima o incluso la sedación moderada. Pero ya a partir de la sedación profunda o incluso la anestesia general, ahí necesariamente tiene que ser realizado, valga la redundancia, por un anestesiólogo. En el caso de la sedación profunda, se puede realizar de forma ambulatoria en un consultorio, pero tiene que ser bajo la responsabilidad del anestesiólogo. Y en caso de anestesia general, el paciente tiene que ser manejado en un centro intrahospitalario. Obviamente, en la anestesia general, el paciente ya no responde ante ningún estímulo, el paciente requiere una asistencia respiratoria, el paciente tiene que ser intubado y las funciones cardiovasculares están disminuidas. Entonces, la sedación profunda podría ser una alternativa para evitar la anestesia general, ¿no? Es un protocolo ambulatorio, pero tiene que ser realizado por un anestesiólogo. Doctores, no sé si tengan alguna pregunta, duda, ¿todo claro? ¿Sí? Si tuviesen una consulta, gustoso de responderla, por favor. Levanten la mano o activen su micrófono, por favor. Doctores, ¿todo claro? Sí, doctor Hilario. Sí, doctor, buen día. Doctor. Doctor, una pregunta. Pacientes especiales que han tenido tratamiento cardiovascular, ¿se puede también dar una sedación mínima? Sí, sí se puede realizar protocolos de sedación mínima. El detalle es, por ejemplo, que nuestro paciente se encuentre estable. Ese es el criterio más importante, que mi paciente se encuentre estable. Si no me equivoco, más adelante tenemos una tablita que también nos brinda la Sociedad Americana de Anestesiología, donde clasifican a los pacientes. Ojo, ya no clasifican o categorizan los niveles de depresión, sino clasifican a los pacientes. Por ejemplo, si el paciente no tiene ninguna condición, es un paciente sano, a este paciente se le considera como ASA 1. Si el paciente tiene una enfermedad, pero esta enfermedad es muy leve o de repente está controlada, se considera como un paciente ASA 2. Pero si el paciente tiene esta misma enfermedad y no la controla o es moderada severa, ya se podría considerar como ASA 3 en adelante. Y por lo general, los protocolos tanto de sedación mínima, sedación moderada o incluso hasta sedación profunda, se indican en pacientes ASA 1 y ASA 2. O bien son pacientes sanos, o bien son pacientes con enfermedad leve o controlada. Entonces, dependiendo de la condición que de repente usted tenga, puede categorizar a su paciente